Continuamos en esta diapositiva con algunos aspectos del metabolismo de los lípidos. Entonces, en las HDL, como recogen el colesterol de los tejidos periféricos, entonces el colesterol pasa de los tejidos periféricos a las HDL. Para secuestrarlas, las HDL las convierten en ésteres de colesterol. Para convertirlas en ésteres de colesterol tiene una enzima que se llama lecitina colesterol aciltransferasa, que cataliza la liberación de un ácido graso de la lecitina, es decir, de la fosfatidilcolina, para que se una con el colesterol a través de un enlace éster y nos forme un éster de colesterol. Y se produce lisolecitina. Hay otra acilcolesterol aciltransferasa que es hepática, que ya no utiliza como sustrato fosfatidilcolina, sino que utiliza un acil-CoA, y esta enzima cataliza la formación del enlace éster entre el hidroxilo del colesterol y el grupo carboxilo del acil-CoA para formar ésteres de colesterol. Ya estos ésteres de colesterol que se forman a nivel hepático se utilizan para formar las VLDL y exocitar las VLDL de las células hepáticas. Habíamos dicho que las LDL, que se producían a partir de las IDL, y las IDL que se producían a partir de las VLDL, entonces finalmente las LDL con sus lípidos que les sobraban eran endocitadas a nivel hepático. ¿Por qué? Porque las LDL tienen ApoB100 y las células hepáticas tienen el receptor de las LDL. Entonces aquí en los puntos negros nos dicen que unieron las LDL con la ferritina para hacerlas visibles. Entonces esta es una microfotografía electrónica. Aquí están las LDL unidas a ferritina que se unen con los receptores que están en estas hendiduras que posteriormente se van a convertir en vesículas rodeadas por clatrina. Entonces las LDL van a interactuar con su receptor LDL y van a ser endocitadas. Aquí nos están mostrando que estas vesículas están rodeadas por una proteína que se llama la clatrina. La clatrina es una proteína que tiene esta estructura que se llama un trisquelión. Un trisquelión porque corresponde a una estructura que tiene tres extremidades, tres brazos, tres líneas. La unión de estas líneas, de estos trisqueliones, forma una canasta, una esfera que rodea toda la vesícula. Entonces nos dicen que para formar toda una canasta rodeando una vesícula se requieren 36 trisqueliones y que se forman hexágonos y pentágonos. Entonces aquí nos están mostrando una vesícula rodeada por clatrina, que es donde estaría la membrana que contiene los receptores de LDL a los cuales se pegan las LDL. Entonces ese corresponde a una estructura. En esta parte de la diapositiva entonces nos están mostrando todo el proceso de endocitosis. Entonces nos dicen paso 1, se sintetizan los receptores LDL. ¿Dónde? En el retículo endoplasmático. Se transportan al aparato de Golgi, donde presentan proceso de maduración, y esos receptores de LDL, las membranas de las vesículas en que son transportados se unen a la membrana plasmática. Entonces migran a la superficie, que sería el paso 3. El paso 4, ¿cuál sería? Que se une las LDL, porque tienen ApoB100, con el receptor LDL. El quinto paso, entonces esa vesícula que estaría rodeada por clatrina
es endocitada y se forma una vesícula endocítica. Estas vesículas endocíticas se fusionan varias vesículas endocíticas para formar, nos dicen, un endosoma. Nos dicen, en el endosoma, entonces, dicen, se bombean protones, la disminución del pH hace que se separen las LDL del receptor LDL. Posteriormente, estos endosomas se unen con lisosomas, los cuales contienen enzimas hidrolíticas, y los lisosomas producen la degradación de las LDL. El receptor en la membrana de las vesículas es reciclado y es transportado nuevamente a la membrana celular. La degradación de las LDL entonces degrada las apoproteínas, nos libera aminoácidos. La degradación de las LDL nos libera colesterol. El colesterol, nos dicen ahí, produce básicamente tres efectos. Uno, inhibe la síntesis de los receptores LDL. ¿Para qué? Para que no se capturen más colesterol a través de la endocitosis de las LDL, pero también nos inhibe la síntesis de los receptores LDL. Nos dice, nos inhibe la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, uno, porque la inhibe, y dos, porque inhibe su síntesis. Y esta hidroximetilglutaryl-CoA reductasa es una enzima que en el metabolismo de síntesis de colesterol lleva a la síntesis de colesterol. Y el otro efecto regulatorio del colesterol es la activación de la acilcolesterol aciltransferasa. Es decir, para que ese colesterol que fue endocitado con las LDL se una con ácidos grasos y forme ésteres de colesterol y sea almacenado en el interior de las células como ésteres de colesterol. Con asterisco nos dicen que están marcados los pasos que son afectadas por mutaciones en el gen que codifica para el receptor LDL. Entonces, por ejemplo, nos afecta, hay mutaciones en el gen que nos afectan la síntesis de los receptores. Hay mutaciones en el gen que nos afectan no la síntesis, sino el transporte de el retículo endoplasmático a la membrana celular. Otras mutaciones no nos afectan esos dos pasos, sino nos afectan la unión de las LDL con el receptor. Otras mutaciones nos impiden la internalización. Otras mutaciones nos impiden la disociación del receptor LDL con las LDL. En esta parte de la diapositiva entonces nos están mostrando, empiezan a hablarnos de aterosclerosis, empiezan a hablarnos del efecto de los ácidos grasos poliinsaturados, particularmente el efecto benéfico de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en el metabolismo, sobre todo en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces nos dicen que hay un ácido omega 3 que es el ácido linoleico, que lo debemos consumir en la dieta, que hay otro ácido graso eicosapentanoico que tiene 20 carbonos, pero que tiene 5 dobles enlaces, uno más que el ácido araquidónico, y hay otro ácido graso que dicen que se puede sintetizar en el organismo, que es el docosa hexaenoico, que ya no tiene 22 carbonos y que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobles enlace. Finalmente, nos están mostrando en esta parte de la diapositiva que los lípidos que han sido almacenados en el tejido adiposo pueden ser liberados dependiendo de las condiciones metabólicas, y que básicamente es un proceso que está regulado por hormonas. ¿Cuáles hormonas? La adrenalina y el glucagón. Entonces, en el tejido adiposo hay receptores para adrenalina y glucagón, los cuales al interactuar con su
receptor activan el receptor asociado a proteínas G, activan la proteína G alfa S, la G alfa S activa la adenilatociclasa, la adenilatociclasa hace que se produzca AMP cíclico, la AMP cíclico activa la proteína quinasa A, la cual nos fosforila y nos activa ciertas proteínas dentro del tejido adiposo, que finalmente nos llevan a la activación. Básicamente la proteína quinasa A nos permite la acción de la lipasa de triglicéridos del tejido adiposo y la lipasa sensible a hormonas del tejido adiposo. Entonces, ¿qué nos dicen? Una vez esa cascada de transducción de señales de adrenalina y de glucagón permite la acción de la lipasa de triglicéridos, entonces cataliza la hidrólisis de los triglicéridos para convertirlos en diacilglicerol y liberar ácidos grasos. Una vez se produce el diacilglicerol, entonces sobre ellos actúa la lipasa sensible a hormonas, a cuáles, adrenalina y a glucagón, y nos convierte los diacilgliceroles en monoacilgliceroles. Finalmente, la lipasa de monoacilgliceroles nos produce glicerol y nos libera ácidos grasos. Los ácidos grasos producidos se van a utilizar para producir energía. Entonces nos dice del 100% de la energía de los triglicéridos, el 95% de la energía la producen los ácidos grasos libres y el 5% la produce el glicerol. Ahora, los ácidos grasos libres se liberan a la sangre, son transportados por la albúmina y en los tejidos, por ejemplo el hígado, por ejemplo el tejido cardíaco, por ejemplo el músculo, oxidan y lo convierten en energía. El glicerol entonces es transportado al hígado y en el hígado se utiliza para hacer gluconeogénesis.